Buenas noches, bienvenidos al podcast, donde el producto es tu protagonista. Ok, eso es nuevo. ¿No sabías No. el eslogan? No me había tocado. Órale. Pues ya sabes. Yo estoy antes que el eslogan. ¿Eso qué significa? Y tengo más tiempo que el eslogan. No. ¿Sí? No. ¿No? El eslogan estuvo desde el primer episodio. Entonces no fui merecedor del eslogan en mi episodio. Nunca lo hemos dicho, más bien nunca lo decimos porque se hace muy teto. Poquito. Pero bueno. bueno. ¿De qué ¿Qué vamos a rollo? hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? A ver. Habíamos dicho que vamos a poner... vamos a hablar de ejemplos de startups como muy comunes, ¿no? O sea, el episodio pasado que grabamos cómo seleccionar tu stack tecnológico. Y hablamos un poquito de todo, pues. Entonces, lo que queremos hoy es empezar a meternos más a temas técnicos y empezar a tomar, como si tomáramos decisiones o discutiéramos de temas un poquito más específicos, ¿no? Y o sea, como un ejercicio que podemos hacer, que dijimos que podríamos hacer, es agarrar unos productos, 3. Las ideas que siempre te llega alguien y te dice, ay, oye, tengo idea de un negocio de... Tú haces apps, ¿verdad? Hay que hacer una... Vamos hay que poner siendo... una startup. Ajá, exacto. Esa idea con la que siempre te llega alguien. La idea que seguramente tú en casa tienes. No es cierto, no es cierto. No, con la idea que alguien ya llegó contigo y te dijo, hay que hacerla. Esta es la mejor idea del mundo. Y que, pues... Sí, por ejemplo, ahorita está de moda no. el AI. Entonces, ahorita alguien trae una idea que tiene que ver con AI, ¿no? Entonces, por ejemplo, el AI de abogados o el AI de doctores, pues vamos haciendo un AI, un chat que te haga consulta, pues, o no sé. Vamos ahorita a poner 3 ejemplos y sobre esos vamos a decir qué haríamos si quisiéramos empezar a desarrollarlo, pues, en la parte técnica. ¿Y qué ¿no? haríamos si nos tomáramos la idea en serio? Entonces, vamos a agarrar 3 ideas y en base a esas 3 ideas vamos a hacer una simulación. No una simulación, más bien. Vamos a platicar de cómo empezaríamos a implementar nuestra tecnología o nuestro producto. Sí, como cuáles son los primeros pasos dentro de ese startup, ¿no? Ya se decidió la idea, ya tenemos el producto, ya sabemos que... ya sabemos cuál es el MVP. O bueno, tal vez no sabemos cuál es el MVP, pero sabemos cuál es la jugada, ¿no? De esto es lo que queremos hacer. Entonces, no intentamos que las ideas sean súper exitosas, no estamos juzgando el modelo de negocio por si alguien dice, no, es que esa idea es mala. No. Estamos aquí nada más para usarlas de ejemplo, para fin de discutir, porque eso puede llegar a ser interesante, que discutamos así como discutíamos en Fruitify, para ver qué tecnologías tú usarías versus las que yo usaría y bueno, ahí qué haríamos, ¿no? Sí. Entonces vamos a elegir esas 3 startups. Una, puede ser un AI, algo que tenga que ver con AI, tú ponle pies A y ver, cabeza. pero si fuera algo con AI, ¿qué te imaginas? Algo como un wrapper de algo que ya te resuelve un OpenAI, Sí, o sea, pero enfocado a un nicho. ¿O? puede ser el de los abogados, pues el de uno que te genere contratos de cierto tipo. Vamos pensando en eso, ¿no? El productito que te genera contratos. Un productito que te genere contratos. La fabriquita de contratos. Ese es uno. Vamos a hablar ese. ¿Vamos a definir de ahorita los 3 o vamos a irnos de uno en uno? Vamos de uno en uno. Ok, va. Me late. Entonces, startup número 1 es AI para abogados. Ok. Un producto que te genera contratos. Startup número 2, un SaaS. Un SaaS para... ¿De qué? abogados. Sí, güey. ¿Traes pedos legales o Un qué? SaaS para abogados, güey. Un sistemita que le ayudas a los abogados. Eso está muy grande. Eso está muy grande. Grande como... O sea, es un proyectote. ¿Por qué? Porque, o sea, hay muchas cosas que llevar. Bueno, escoge un problema. Sí, algo pues. más, a ver. Un SaaS para cines. Un SaaS para cines. Ok, un SaaS para cines. Digo, no creo que sea buena idea, pero... O sea, es que es buena idea si se lo vendes a Cinépolis, pues, ¿no? Pues te va a generar lana.
Pero ¿cuántos cines hay, pues? Nah, sí, ¿Vas a tienes vender razón. 4, güey? Tienes razón. Bueno, tú ponlo. ¿La abogados? O de médicos, güey. Un SAS de médicos. Ok, o sea, es de médicos. Se me hace más así. O sea, un SAS de médicos donde... Ese lo he escuchado mucho y me han llegado Sí. conmigo muchas Ajá. veces. Y también, a mí también me lo ha Este, sucedido. de que necesito administrar mis pacientes o necesito administrar mis recetas o el historial de mis pacientes y los softwares que hay me cuestan mucho o no me funciona por X o Y. Eso creo que es pues, un SaaS Sí, que llegan a pedirte. sí, sí, sí. Me ha pasado, te ha pasado, le ha pasado a conocidos. Otro es el Uber de X, el Uber de mascotas, el Uber de El Uber de gasolina, el Uber de... el Uber de abogados. Entonces, ese es otro ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo del Uber de Hoy somos Javi Noble pichando ideas. SaaS. Es más, Javi Noble ya pichó ideas, cayó y somos parte del equipo que implementa la idea. Ándale, eso me Eso gusta, es- eso me gusta. Está bien, Ya no es juzgar la idea, ya no es decir es ridícula, no es ridícula, se lo Está bien, ocurrió a mí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ya estamos metidos y tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. El MVP. Exactamente. Vamos a validar si funciona o no funciona. Ese es el objetivo. Hacer un MVP para validar el business. Ajá. Entonces, vamos a hacer el AI para abogados de primera. ¿Cómo empezarías? Bueno, que ni siquiera será para abogados, ¿no? Me imagino que si es una idea para hacer contratos, va a ser bueno, como bueno. para... Un Es, AI es que... tú, ella y abogado. AI abogado. Ella y abogado. Te resuelvo lo que quieras de un contratito de servicios Ya. para tus clientes. Exacto. Exacto. Ok. ¿Cómo empezaríamos? Va. ChatGPT le preguntas cómo conectarme al OpenAI, a la API de OpenAI. A ver. Creo que lo primero sería como definir a grandes rasgos el alcance técnico del proyecto, ¿no? Primero O sea, como definir como un pequeño esquemita de, ok, esto va a ser. tampoco nos vamos a meter en diseño de producto o lo que sea, a lo No. mejor ponle que ya te lo dieron definido, pues. Viene ya, ok, vamos a hacer esta interfaz, la gente va a seleccionar qué tipo de contrato quiere, luego llena sus datos y al final genera el contrato y Ujú. puedes guardar los contratos, mandarlo a alguien para que lo firme digitalmente. Sería buen producto. Bueno, X. Y la parte de firma digital ya está, pues, pero sí. Ok. Seguro ya hay un producto que es. Pero el punto es que, ¿cómo empezarías si lo necesitas ejecutar tú, pues? Suponte que ya seleccionaste el stack. Entonces, sabemos que tú seleccionarías un stack diferente al que yo seleccionaría. Sí. La semana. La vez pasada que platicamos Hace unos meses. de vete siempre por lo que ya conoces, pues. Y, o sea, Y bueno, recordando, la razón es porque te mueves más rápido en eso, ¿no? te O sea, vas a más mover que- más rápido, sí. Y al principio dijimos que es desechable. Pues lo que vayas a hacer va a ser desechable. Porque el objetivo no es que seas escalable al principio. El objetivo es que valides y que funcione lo más rápido posible. Entonces, en base a eso, ¿qué tecnologías tú seleccionarías? Me iría por lo más, digo, lo que tenemos en ahorita, que sería Firebase. Sí, me iría por el stack de Firebase, que incluye el stack de Google Cloud. O sea, para la parte de resolver cualquier cosa en backend y base de datos. Entonces, la vez pasada hablamos un poquito de Firebase, pues, pero el tema es, te irías por eso porque no implica estar seteando instancias de servidor, porque no implica manejar bases de datos muy complejas y te da ya como la autenticación, que es el login del usuario, Sí. te da como ciertas herramientas de backend que ya no tienes que preocuparte, ¿no? Sí, arrancas con un como con un cúmulo de como ya de garantías, ¿no? De que ya sabes que lo que implementes ahí, bueno, a menos que lo que hagas ahí tiende a ser seguro, tiende a ser estable, Ajá. Ah. no te preocupas por... Te da cierta escalabilidad, te da cierta certidumbre, Exactamente. Te cierta da- seguridad.
creo que hasta cierto punto te da cierta certidumbre de que por más que la riegues en hacer código o hacer un producto que no es tan escalable de otra forma, ahí sí lo va a hacer con cierta medida, ¿no? Y que probablemente sea suficiente para un MVP. Sí. Y lo que te va a dar es implementación rápida. O sea, no preocuparte porque si todos los servicios están correctamente conectados en AWS y enrutados en lo que quieras, ¿no? Ni problemas de que quién puede acceder a esta instancia, quién no, bla, bla. Aquí ya está, ¿no? Ya son garantías ya son cosas que muy fácil te resuelve Firebase con configuración. Ajá. Ok. Entonces, llegas, sacas tu cuenta de Firebase. ¿Qué sigue? ¿Qué más harías? Creo que lo primero sería definir las otras partes digo, lo que no definimos en el stack base, ¿no? En este caso sería nuestros proveedores de la parte de AI. Porque obviamente no vamos a tener no vamos a tener aquí un equipo de investigación ni 5 años para podernos a desarrollar y entrenar algún modelito que te genere contratos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué oferta hay en el mercado y vamos a casarnos con un API de un tercero A ver, y órale. entonces, porque, o sea, sabemos que el más común en este momento es OpenAI. Ujú. ¿En qué casos no elegirías OpenAI? Por ejemplo, ni siquiera es donde no elegiría OpenAI, no sería donde no elegiría ningún proveedor como un tercero corriendo el AI. Sería si estoy tratando con datos 100% confidenciales. O por ejemplo, quiero que el producto que estoy desarrollando sea HIPAA compliant, en el caso de sector salud, o algo de ese estilo, ¿no? Y sería correr mi propio modelo, un Llama o lo que quieras, En un servidor tuyo. O sea, no es tu propio modelo, es un modelo open source, Ajá. como en el caso de Llama, Ujú. pero lo corres en un servidor tuyo. Exactamente, y tú controlas Tienes que entrada y salida configurar. de datos. Pero supongamos que no es el caso, porque lo que quieres es un MVP rápido. Ujú. No, o sea, aun cuando vaya a ser un producto de confidencialidad, lo que sea, para el MVP quizás no necesitas eso, pues. Quizás necesitas empezar rápido, como sea. ¿Por cuál te irías? OpenAI. OpenAI. Sí. Es el más simple, pues. Es el más simple. A mi gusto siguen a la vanguardia. Son los que marcan la pauta en el mercado. Mi segundo mejor postor sería Cloud. Creo que es una muy buena opción. Okay. O sea, para mucha gente todavía sería la primera opción. Ok. Ha demostrado que son muy capaces. Ellos innovaron mucho con la ventana de contexto amplio. No sé qué es eso. El poder pasarle... O sea, la limitante de todo modelo de AI ahorita es qué tanto le puedes pedir. El contexto es qué tanto vas a ver frente a la pregunta que le vas a hacer. Exactamente. O bueno, ¿Qué la pregunta es parte del contexto también. La pregunta es parte del contexto. O sea, es qué tanta información le puedes dar. O sea, los modelos de AI ya están entrenados, ¿no? Y tienen conocimiento finito y determinado sobre algo. El problema es que no saben sobre tu problema particular. No es como que le puedas decir, oye, resuelve lo que tengo en la mente. Tiene que haber una forma de que tú vuelques la necesidad que tienes y explicársela al modelo para que te pueda resolver con base a lo que ya sabe. Okay. O lo que tú le expliques a la ventana de contexto. Entonces ahí el tema es, hay una ventana de contexto limitada que todos los modelos tienen y tienes que poder aprovechar la mejor manera para poder explicar el problema completo y que te resuelva. Ese es el reto al final, pues. Ver en el contexto que le puedes pasar al prompt, resumirlo, optimizarlo de la forma más eficiente para que te resuelva lo mejor que quieres, ¿no? Que a lo mejor eso implica hacer dos prompts o 3, ¿no? O bueno, hay muchas técnicas para optimizar ese rollo, ¿no? O sea, hay desde la parte de... Y todo depende de la problemática que quieras resolver. Por ejemplo, en el caso de este rollo, de los contratos, si tú quisieras tomar en cuenta cierto formato de contratos que ya tienes como predefinido y no más quieres que te lo rellene el modelo que tienes un template ya hecho tuyo. O ni siquiera un template, no tienes una serie de templates para ciertos casos, ¿no? Imagínate que tienes un template para tema inmobiliario, para tema de agricultura, para tema de lo que quieras.
compra-venta de coches, si quieres, ¿sí, no? O sea, tienes N número de contratos. No es como que le puedas, aunque la ventana de contexto ha crecido muchísimo desde que empezó este rollo a ser famoso ahorita, Ajá. y probablemente siga creciendo, dudo que sea suficiente como para pasarle todos los machotes de contratos que se te pueden ocurrir. Entonces ahí es donde empiezas a pensar en técnicas de tal vez búsqueda vectorial, donde vectorizas las partes importantes o las partes relevantes de los contratos. Puede ser hasta, hay muchas técnicas, ¿no? Para este caso en particular vamos pensando en que vamos a vectorizar la descripción del contrato. Una descripción que nosotros digamos de, a ver, este tipo de contrato lleva esta descripción. O sea, tú manualmente Ajá. Generamos una definirías descripción la descripción para este tipo de contrato. y puede ser que le pasamos, no sé, la primera página del contrato, ¿no? Que por lo general trae lo más importante, incluyendo el propósito, para qué va a ser y todo, ¿no? Ya lo demás son particularidades. Y el contexto sobre el cliente. Entonces, como no nos cabe... Una duda, Aurelio. Ajá, Actualmente, ¿cuál es el límite del contexto que le puedes pasar? no tengo en mente ahorita los números. Una prox. No sé, digo, ahí sí te fallo. A ver, búscalo. Vamos viendo. Digo, nada más para tener yo, o sea, también como una idea de cuáles son las limitantes, pues, porque también tengo entendido que ha crecido bastante Sí, aceleradamente, ¿no? Que a lo mejor de aquí a que escuchen el podcast ya cambió. ya cambió, pues. Mira, creo que para GPT-4o van 128,000 tokens. Ok. Un token es más o menos... Sí. Una letra, No. un token, ¿qué es? ¿Una palabra? ¿Una frase? Sí, o sea, la verdad es que no hay una equivalencia uno a uno de cuántos caracteres equivale, pero vamos hablando como de 4 letras más o menos. Ok. Cuando no quieres, cuando te toca optimizar costos y quieres calcular cuánto te va a costar tokenizar algo, Ah, el cálculo, al menos hasta donde la última vez que yo trabajé en producción con algo de esto, eran como 4 letras, 4 caracteres por token. ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué 4? O sea, ¿por qué un token son 4? Y No, ¿por qué bueno, no es es que- exacto? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de un token, pues? Es que ya nos tenemos que meter más a Ah, qué representa un token. Y la cosa es, un token es como la unidad básica ajá. con la que piensa o razona un modelo Ya. un modelo de lenguaje. Es como la unidad básica en la que puedes dividir ideas o palabras y diferenciar una de otra. Ok. Puede ser como una sílaba. Como... Es que podrían ser sílabas, pero no siempre son sílabas. Ya. Hay veces que son una sola letra. Y depende mucho del contexto. Por eso es que no es tan sencillo, o sea, calcular el número de tokens de un prompt no es algo, No es straightforward, no es algo trivial. O sea, es algo que se procesa. Órale. Y la cosa es que también depende, el cálculo de tokens también depende de los tokens que vienen antes de. O sea, de nuevo, depende mucho del contexto donde se están usando. O sea, no es lo mismo querer tokenizar la palabra hola por sí sola a la palabra hola después de un texto enorme donde te presentaste, ¿no? Ok. O sea, puede cambiar, para una misma palabra puede cambiar el número de tokens dependiendo del contexto en el que se use. Ok. Entiendo. Está bien, no nos vamos a meter al Sí, creo que tema tan a fondo del AI. Es interesante, pues, si lo pregunto, porque yo, la neta, no lo he conocido. en ese contexto es importante saber, al menos que existen los tokens, porque es sobre lo que te va a cobrar el proveedor de tu modelo de AI. O sea, por lo general te cobran por token. Y se cobra ¿Por token generado? A eso voy. Te cobran por token de entrada, o sea, token en el prompt, y por token generado. Ah, te cobran los dos. Tienen diferente precio. Ok. Es el token sí, tal cual, de entrada y de inferencia. Ok. Ok, entiendo. Está bien. Entonces, ok, OpenAI, el contexto, vamos a... La neta es meterte al pedo de vectorizar o lo que sea. A lo mejor es un tema que te va a requerir clavarte un poquito más, ¿no? Sí. Y alguien
que tiene un cierto nivel técnico y que se va a meter a programarlo, pues va a tener que aprenderlo, pues, ¿no? Sí, creo que lo básico a saber de este rollo es cuando tu ventana de contexto no es tan grande, o bueno, no es lo suficientemente grande para todo lo que a ti te gustaría pasarle al modelo en ese momento, una de las opciones es vectorizar, que es convertir pues tal cual, a tokens, El texto. el texto que quieras tomar como referencia, para después hacer una búsqueda vectorial y elegir cuál es el contexto que le vas a pasar al AI, al modelo de AI, el modelo de lenguaje. Y la búsqueda vectorial básicamente es Es un un cálculo. análisis estadístico de probabilidad de... Es un cálculo. O sea, lo que te regresa al vectorizar algo, lo que te regresa al modelo es un vector tal cual, o sea, un vector como recuerdas en la escuela, nomás que acá son vectores de 5,000 y tantos parámetros, Ya. donde tú vas a hacer una búsqueda, dependiendo de lo que busques y dependiendo de tus datos, vas a hacer una búsqueda, no sé, de proximidad. Sí, de proximidad. Vamos a dejarlo así, para no meternos más. Vas a buscar el vector más cercano a lo que tú le estás preguntando. Eso te va a dar algo, en Ya. teoría, congruente con lo que le vas a preguntar. Entonces, por ejemplo, si le haces una pregunta al usuario, en este ejemplo de generar contratos, de ¿a qué industria vas enfocado? Le dices, no, pues tema agrario. Entonces puede ser que nosotros tengamos una base de datos de 1,000 machotes de contrato, ¿no? Y vemos que para tema agrario salen 10 contratos. Son los más cercanos. Bueno, esos tal vez ya quepan completos en la ventana de contexto del modelo que elegimos. Y si es así, puede ser que pasándole esos 10 machotes al modelo, ya le demos el contenido suficiente para que, además de usar lo que ya conoce sobre los datos con los que estuvo entrenado el modelo, más los machotes que ya le pasamos de referencia, nos genere un contrato idóneo para lo que el cliente pide. Ok. Pero ahí involucra que le preguntamos al cliente de, oye, a ver, yo quiero un contrato donde, no sé, como que generemos las preguntas clave que tendría que resolver que contestar el usuario. Ahora creo que estoy divagando mucho. Empezamos en este rollo porque dijimos, ¿cómo empezamos el proyecto? Tenemos que elegir un proveedor de API de un modelo. Vamos a decir que por seguir el ejemplo vamos a elegir a OpenAI y nos vamos con eso, ¿no? Sí, y te clavaste en el tema de, ok, ¿cómo lo iría implementando si fuera para el tema de los contratos? Y ahí empezaste Sí. a escarbarle, pues Sí. está bien. Digo, a la gente que sea técnica a lo mejor le va a interesar más que la gente que no sea técnica porque le va a decir qué está diciendo Sí. y se va a desinteresar un poquito más, pero no hay pedo. Porque supone que esto va para la gente que es un poquito más técnica, pues, ¿no? Y no sabemos todavía medir qué tan técnicos debemos de hablar aquí versus que por encimita, ¿no? Sí, lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que buscamos apoyar a la gente que trata de iniciar estos proyectos. Y bueno, creo que es valioso para unas personas y otras partes va a ser más valioso para otras personas. X. Sí, Entonces, trato de medirme, pero bueno, no sé qué tan Ya técnico sé. es nuestro público. Cuando yo ya me pierda, ahí te voy a decir, güey, yo ya... Sí, párame. Si yo me pierdo es porque ya... Pero bueno. Elegimos OpenAI. Sí, dependiendo del contexto, empiezas a ver soluciones para poderle pasar contextos más acertados o lo que sea. Y bueno, resuelves la parte de AI, güey. Resumen. ¿Qué sigue, güey? Ok, creo que para ese ejemplo en particular de ella, yo trataría de validar los resultados que me va a dar el AI. Antes que poder implementar como el tema de base de datos, hay que preguntarle al cliente y todo eso, trataría de darme una idea de cómo me está respondiendo el AI con las diferentes preguntas que le hago. Porque si me clavo desde un inicio en la parte de generar como el cuestionario inicial con el cliente y todo ese tipo de... O sea, antes de irte a la implementación
ya como de la interfaz y todo ese rollo, probarías siquiera- el AI en particular, pues. Siquiera, sí, y creo que aquí difiere este proyecto de como lo haríamos normalmente para otro tipo de proyectos. Ok. O sea, por ejemplo, porque creo que normalmente lo que queremos sería como pensar en la base de datos, ¿no? El esquema y de ahí Es que partir. sí, o sea, hay partes que en cualquiera de los proyectos que tomáramos de referencia, de ejemplo, Ujú, serían unas decisiones similares. Por ejemplo, a sí. lo mejor tú dirías, yo me voy en Firebase a todos, ¿no? En los que no implican AI, pues ni siquiera vas a hablar del AI, pues. Ujú. Pero eso implica que a lo mejor hay otras partes que irías a hacer primero, pues. Pero en este, como el AI es core, Es como el core. entonces le vas a dar más Sí. tiempo. O sea, la verdad es que aquí el modelo, o sea, todo el core del proyecto está en pasarle las preguntas y el contexto correcto al modelo y en interpretar la respuesta de forma adecuada. Pero no nada más eso, también en guiar al modelo para que la respuesta que nos dé sea congruente con lo que nosotros esperamos. O sea, Oye, una duda. Y sale un poquito del tema, pero ¿qué ventaja tendría implementar un web, una app, un producto para eso versus hacer un GPT? hacer un GPT, o sea, te refieres Hacer los GPTs como custom que tienes dentro de ChatGPT. no sé, ¿te dejan vender ahí algo o...? ¿Los puedes? Creo que sí los puedes vender. Es que la verdad nomás uso OpenAI desde la API, entonces no sé cómo No funciona. los has usado directamente. Pues te ubicas que tienes los Sí, o sea, ubico el GPTs. rollo de los GPTs y sí he llegado a utilizar alguno cuando empezaba, cuando estaba la beta, era parte de los beta testers que estaba como probando el rollo de como su marketplace de GPTs, Ujú. pero nunca supe si lo llegaron a monetizar o Ah, no. ok, ok. Pero la pregunta es, ¿qué ventaja podría tener el implementar con directo del API en un producto tuyo versus tener un GPT? Bueno, ahí creo que eso es parte de por qué la idea para mí no sería viable y en la realidad. Claro, claro, claro. Pero técnicamente, o sea, no técnicamente, prácticamente, ¿tiene alguna diferencia? ¿O la neta es que no? O lo que está haciendo el GPT es básicamente simplificando esta... Creo que para este caso en particular no va a haber mucha diferencia si lo haces con un GPT. Porque creo que ya te permiten pasarle un montón de archivos y demás que toman como referencia. Y a fin de cuentas, si esto lo haces conversacional, ya ganó la opción del GPT, ¿verdad? La única forma en la que veo que tome ventaja el hacer una solución como más personalizada A ver, no dime. es cuando la interfaz con el usuario no es conversacional. Ok. A mi gusto, esa es la forma correcta de implementar hoy en día. O bueno, es como donde está la oportunidad de hacer productos que sí involucran AI. Cuando son conversación, cuando tu interacción con el usuario depende de ser conversacional, creo que por más que seas un nicho súper específico, es cuestión de tiempo de que OpenAI te come. Porque a fin de cuentas, ellos son los especialistas en tunear su modelo conversacional y eventualmente van a absorber todo lo que se pueda resolver conversacionalmente. Pero cuando logras encapsular, Por más de que tú tengas el mejor contrato diseñado por los mejores yo creo que sí. abogados o lo que sea, Eventualmente, van a generar mejor resultados desde OpenAI sí. directamente. O desde OpenAI directamente o con un Custom GPT, ¿no? Claro. Está bien. No vamos a juzgar el modelo de negocio. Ujú. Tu cliente es pedo de él. Nuestro Javi Noble, Javi ya Noble. está pagando, ahí está, órale. Ya le metió lana. Javi Álvarez Noble. Bueno, Sí se entiende esa referencia, ¿no? De Javi Noble, espero. sí, pero como, Es que no sé si ya estamos muy bien. como Javier, Ah, sí, Javier Avena. Javier también, es Javi, Sí, es cierto. pues es Javi Álvarez Noble. Un AI para nutriólogos, ¿eh? Que si tienen uno en Avena, pues, es broma. Pero bueno, el punto es que, ¿qué seguiría? Ponle que ya resolviste el tema de AI o lo que sea, tienes tu API conectada a Ujú. OpenAI,
Y ya le mandas el prompt y ya te resuelve algunas... ¿Qué seguiría? O sea, ya tienen resuelto la parte de, ok, sé que me funciona el hacer este prompt más o menos así e interpretar la respuesta más o menos de este estilo. Ya lo trataré como un proyecto tradicional. O sea, para mí me enfocaría en primero tema de base de datos, como qué voy a guardar y qué voy a pedir. Y qué voy a entregar. O sea, toda la parte de CRUD. ¿Qué voy a guardar? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a entregar? Entonces, para eso vas a usar Firebase, pues, ¿no? Sí. Y entonces lo que harías, ¿cómo definirías qué estructura de datos, o sea, qué datos vas a pedir y cómo dónde los defines en Firebase, para Firebase? Bueno, para Firebase no hay como tal una definición de esquema. Lo haces desde Es completamente libre. JavaScript. Entonces la documentación de esto lo llevaría como parte del proyecto en sí. En mi caso, yo optaría por utilizar TypeScript, nomás para tener cierta estructura con los tipos de datos. Y trataría de documentarlo ahí en tipos. O sea, los types de TypeScript funcionarían como también la documentación de qué es lo que se está guardando y pidiendo la base de datos. Ok. Y ahí empezaría con todo el tema de ver, ok, pensar en quién va a ser el usuario, ¿no? A ver, nada más para el público. ¿Qué diferencia tiene TypeScript de JavaScript? La diferencia básica es JavaScript con tipos de datos. O sea, es JavaScript Más más tipos de datos. tipos de datos. Y un montón de más. O sea, De con el tiempo he ido incrementando la cantidad de ventajas o de extras que provee TypeScript. Pero el core del valor que provee TypeScript son los tipos. O sea, ¿por qué eso lo vuelve más valioso? Consistencia de los datos que trabajas. Consistencia de los datos que trabajas, ¿de qué forma? En cuanto a que Siempre que le mandes X, en vez de poner siempre object, pondrías, este es un tipo de dato, contract, por decirlo. Porque es un por poner un ejemplo muy básico, sí. Ujú. Y decir contract siempre tiene esas propiedades definidas. Y si no tiene esa propiedad, no es un contract y te manda un error. Exactamente. Ya no es congruente con los tipos que le especificaste y ya... Digo, todos estos son errores que se validan a la hora de estar desarrollando y en tiempo de compilación. En tiempo de compilación. Sí. TypeScript no te evalúa tipos en tiempo de ejecución. Órale. Entonces es una herramienta más para el equipo técnico que para mantener consistencia o para saber qué está fallando a la hora del runtime. Al final, hacia el usuario final, da igual. Exacto. O sea, JavaScript. Entonces, más para cuando estás programando, te da certidumbre de que estás mandando los datos y te ayude a largo plazo tener más certidumbre en tu código. Que acá, como estamos hablando de MVPs, estamos hablando de proyectos o de código que probablemente no viva más de un mes, porque el siguiente mes ya tienes otra versión completamente diferente implementada, no sería tan estricto con los tipos de datos. O al menos elegiría para qué sí y para qué no. En este caso en particular, ¿con qué sí sería más estricto? Tal vez los datos que voy a guardar sobre el usuario. ¿Con qué no sería más estricto? No sería tan estricto cómo voy a guardar lo que le paso al AI y lo que pido de regreso del AI. O sea, una vez que el AI me regrese texto, voy a parsear ese texto, lo voy a convertir en datos estructurados y la estructura de esos datos tal vez ahorita será muy flexible con cómo lo voy a guardar. ¿A qué te refieres flexible? Como... Flexible en cuanto a que tal vez lo tendría un tipo muy estricto. O sea, porque estamos hablando de que seguiríamos optimizando cómo le pasamos los datos al AI. No estás seguro si ese es el tipo ideal, decirlo así. Porque en caso de cuando estamos trabajando con modelos de lenguaje, son muy sensibles a lo que le pides, a las indicaciones que le das. Y hay veces en las que hasta como, no sé, puede ser que ya haya resuelto la problemática original, ¿no? De que quiero que me generes un contrato, tal. Ok, claro. Y te genera un contrato. Sí, se fue. Un contrato ideal, ¿no? Pero te lo da como texto.
Y de ahí viene qué haces con ese texto. Porque obviamente, no sé, si la decisión de cuál template de contrato recayó en OpenAI, a ti te va a interesar saber que OpenAI te comunique cuál eligió, cuál fue la referencia final y además del machote ya armado para el cliente particular. Entonces, estamos hablando de que OpenAI en la misma respuesta te tiene que dar múltiples datos. Y van a ser datos estructurados de alguna forma en la que te funcione para que OpenAI te lo arme. Pero puede ser que esa estructura que le pidas cambie con el tiempo, o cambie con tu prompt inicial, o conforme vas tuneando como quieres preguntarle las cosas. O sea, hay veces en las que, no sé, supongamos que ya resolvimos la problemática de que nos genere un contrato válido. Sí. Pero de ahí tú quieres que ese contrato te lo dé, no sé, te dé el contrato y luego del contrato te genere un JSON con los metadatos de ese contrato, ¿no? O sea, el template de referencia, la explicación de por qué ese contrato sí es congruente con lo que el cliente pidió. No sé, puede ser que hasta tips de cómo usar el contrato o cómo llenar el contrato con el cliente. Que le vas a preguntar a OpenAI. Ajá. Y son cosas que quieres que ChatGPT te regrese como parte de la misma respuesta y de alguna forma estructurada. Ya cuando estás en esa problemática, es curioso porque la forma en la que le preguntas o la forma en la que le pidas que estructure los datos altera la misma respuesta que te da, la calidad de la respuesta. Entonces puede ser que para el tipo de respuesta que pides te sea más sencillo de golpe pedirle que te lo dé como JSON, o puede ser que no, puede ser que le sea más congruente o sea más puede ser que encuentres que afecten menos el tipo de respuestas que te da el pedírselo, no sé, separado por comas o separado por líneas. Ok. Y de eso eso depende. es algo que vas a estar probando y Exactamente. Eso es prueba y error. Prueba y error. Hay diferentes metodologías para evaluar la consistencia de la respuesta y demás, ¿no? Y hay diferentes también metodologías para mejorar la respuesta también hacia la estructura que tú quieres que tome. Okay. Pero todo eso consume contexto. Okay. Entonces, nada es gratis en esto. Entonces, al final, en esta vida es balancear qué tanto del contexto quieres dedicarle a la estructura correcta de la respuesta, o qué tan flexible quieres ser en código para que ChatGPT te lo entregue como le sea congruente, y tú tratar de parsearlo de tu lado, como sea que llegue, ¿no? Sí. Pros y contras. Pues. Pros y contras. Pero en ese mismo rollo de cómo decirle a ChatGPT que te entregue algo y cómo parsearlo, es que va a estar cambiar el tipo de dato de lo que te responde. Okay. De lo que tú vayas a guardar al final, en mi experiencia va a estar cambiando mucho cómo guardas esos datos. Sí. Si te casas con una estructura desde el inicio, corres el riesgo de no estar evaluando todas las opciones que puede ser que sí te sirva evaluar para llegar a la respuesta correcta. Entonces, no sé si no hemos perdido hasta aquí, o sea, todo sigue... Más o menos. El punto es, o sea, ese JSON que te va a regresar ChatGPT o lo que sea, o ese texto, ¿no? O sea, lo que ChatGPT te regresa es texto. Cuando tú hablas de que te regrese JSON, es forzarlo a que siga cierta estructura. Sí, pero no necesariamente te la va a regresar tal cual. Entonces tienes que validar que siga la estructura que le pediste. Exactamente. No tienes que confiar, nunca tienes que confiar en no puedes confiar al 100%. Esa es regla. Hagas lo que hagas en la vida, nunca confíes 100% en el AI. Sí, no, tiene que haber una parte de validación. Y hay N cantidad de proyectos que te ayudan a validar eso. Es más, ahí está. Hay otros N servicios. Cantidad de proyectos o de librerías, pues, que te ayudan a generar el prompt necesario para que la respuesta sea más cercana a la estructura que tú busques. Pero, de nuevo, todo esto consume contexto. Sí. Ok. Y, ok. Al final ese JSON, tú lo vas a guardar en Firebase. O en la base de Firebase, en ese caso es Firebase. Si tú decidiste Firebase.
Y en algún punto, ok, está bien. Eso, todo este tema es backend. Ujú. Hasta ahorita hemos hablado backend. Sí. Firebase es backend. El OpenAI lo vas a conectar con el backend. ¿Dónde programarías esa conexión con OpenAI? Por ejemplo. Ok. En este caso, siendo congruentes con la elección de Firebase, sería una Cloud Function. Una Cloud Function dentro de Firebase. Sí. Que una Cloud Function es una función que se ejecuta en una instancia de un servidor de Firebase, pero se corre, se termina y se apaga. Sí. A fin de cuentas es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no, a pesar de que todo eso se llame serverless y como quieras, el único que se traduce para fines prácticos es que tú no te preocupas ni por el arranque, ni por el fin de vida, no te preocupas por el ciclo de vida de esta función. Serverless quiere decir que no tienes que preocuparte por el servidor, pero sí existe un servidor. Exactamente. O sea, a fin de cuentas, hay un servidor corriendo ese código que tú mandaste y trae un overhead por toda esta parte de ser compatible con el API de Cloud Functions que te expone Google, la fregada y todo eso, ¿no? O sea, no viene gratis. No viene gratis el hecho de que no te preocupes por el servidor. Pero Te lo van a cobrar. te lo van a cobrar. O sea como sea, lo pagas, ¿no? Y lo pagas o en tiempo de ejecución o en recursos que Sí. uses. O sea, ventaja y desventaja es, ok, cuando tienes un servidor que tú configuraste, tú te haces cargo, pues. Sí, Y sí, lo puedes ver como un costo fijo. lo puedes ver con un costo fijo, pero ves, ok, si se cayó el servidor, tú lo resuelves. Ujú. Y tienes que ir a meterte y a buscarle por qué se cayó y a ver a lo mejor porque el recurso de esta memoria, de lo que sea, se topó y pues vas a tener que meterle más memoria o vas a tener que restringir Sí. tu código fuente. Hay muchas... Y por pedos, ejemplo, pues. la elección de cambios de memoria, de capacidad de memoria, o cambios de capacidad en disco, o capacidad de lo que quieras, si nos vamos a que es una instancia que tú manejas al 100%, pues implica una migración de datos. Pues implica una migración de lo que sea que tengas a la nueva instancia. A otra instancia. Porque no es lo mismo decir, córreme esto estándar en una instancia de tanta capacidad de RAM, córreme la nota con esta capacidad, ¿no? Ahí es donde ya juegan temas de hacerlo replicable, ¿no? Con Dockerfile, lo que quieras, containers, bla, bla, ¿no? O sea, a fin de cuentas, depende. La línea no es tan clara en dónde deja de ser. ¿Qué es lo contrario de serverless? ¿Server full? No es tan clara la línea donde deja de ser algo serverful y donde empieza a ser serverless. Porque la realidad es que ya dejamos atrás los tiempos en los que tú tienes tu mini data center en tu oficina y todo eso. O sea, no estamos hablando... Y espérame, hace poquito escuché un podcast donde hablaban de cómo está regresando Esa es el otra. tema de tener tu infraestructura propia, Bueno, no que me termina quería- siendo más barata que... No me quería meter ahorita en eso, pero para temas de AI, donde tú estás corriendo tu propio modelo, por ejemplo, puede ser que te salga más barato tener el hardware ahí corriendo en tu oficina a rentárselo a alguien más. Exacto. Porque los costos, hubo un momento en el que estaban tan inflados que si tuvieras tú el hardware de mano, te sale más barato correrlo. Con todo y el overhead de tú no eres un data center. Sí, y hay casos de algunas empresas bastante grandes que migraron toda su infraestructura de cloud a servidores propios y bajaron el costo 50%. Pero bueno, aquí estamos hablando de equipos pequeños que no tienen esos recursos. Aquí estamos hablando de equipos pequeños. Y que si tienes presupuesto no se te va a ir el hardware, ¿no? Porque no eres una empresa de hardware y no eres una empresa de infraestructura. Sí, estamos hablando como de diferentes casos, pero en nuestro caso, por eso dijiste Firebase, pues. Ah, Yo, por ejemplo, nada más para dar contraste, pues, a lo que yo haría, yo implementaría una instancia en Railway, que es cloud, pues es un pasito un poquito más de serverless, pero la ventaja tiene Railway es que tiene ya muchos servicios como estandarizados dentro de su servicio. tiene como una serie de templates, ¿no? Tienen Que te como deja- templates donde tú dices, yo quiero correr un
una instancia Postgre. de Postgre, o de MySQL, o de PHP, o de Node. Seleccionas la cajita y te lo corre, lo conectas a tu repositorio y te quitas de pedos. O tienes un Dockerfile donde está configurado la instancia que vas a correr y te la corre solito Railway, pues. Entonces es como un pasito un poquito más allá que un Firebase. Es una instancia tuya, pero tienes un servicio alrededor que está dándote servicio. Sí. Pues. Y esa es la parte justo donde digo que es medio ambigua la línea entre serverful y serverless. Porque, ¿qué sería serverful? O sea, no sé, hace muchos años era tener tu instancia virtual privada de un servidor, ¿no? O sea, una computadora con recursos dedicados para tu proyecto. Y en el caso de Railway, sigue siendo algo virtualizado, bueno, Sí. en containers. Sí. Los recursos, a fin de cuentas, se asignan dinámicamente. Y si quieres cambiarle los recursos a ese proyecto, o a esa instancia que tenías de Postgre, por ejemplo, se hace rápido. Porque a fin de cuentas tú no manejas la infraestructura te la están virtualizando ellos. Creo que la línea ya es muy delgada, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo decir, Sí. serverless, serverful. Hay muchas como opciones y digo, al final volvemos a lo mismo, elige lo que conozcas, pues. Exactamente. Por ejemplo, yo sí prefiero todavía mis bases de datos relacionales, pues. La verdad, uno a lo mejor es porque así aprendí, pero de entrada, desde que diseño el producto, pienso en la arquitectura de datos relacionales, pues. Y empiezo a pensar en tablas y el diagrama entidad-relación de las tablas, y así es como empiezo a diseñar y desarrollar mi software, pues. De ahí parto siempre, pues. Y a lo mejor es una maña que yo tengo, pues. No, digo, pues, Pero es lo mismo que decimos, no es lo que conoces. Pero hay pros y contras también. O sea, es una maña que yo tengo, es la manera que yo aprendí, pero no quiere decir que esté mal tampoco, porque una base de datos relacional sí tiene ventajas en algunos Claro, sí, contextos, pues. No, en muchísimos. En muchísimos. Y de eso se trata, de ver el caso particular que tú tienes, conocer las herramientas que hay, y si tienes la capacidad, meterte a la herramienta ideal para tu producto en particular, ¿no? O sea, un caso, por ejemplo, que tuvimos en Fruitify, pues empezamos con Firebase. Pero, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo estoy muy acostumbrado a quiero saber data de mis usuarios de ventas, voy a mi base de datos y hago un query, pues, y me saca tiempo real los datos reales de mis usuarios que están comprando X o Y o Z. Y tienes control 100% de tu data, pues. Sí. Y en Firebase no tuvimos esa opción, pues. Tenías que ir a hacer un script y procesarlo en memoria y era un pedo sacar métricas de tus datos. Por lo menos hasta ese punto, pues. Después tú me dijiste, no, es que a lo mejor con, ¿cómo se llama? No sé qué. BigQuery. Pudimos haberlo resuelto, así. No, y bueno, y también, como poquito contexto, cuando estábamos planeando apenas Fruitify, yo estaba apenas aprendiendo cómo funcionaba Firebase. No tenía conocimiento que ya tengo hoy en día de Firebase, habiéndolo ya. Pues ahorita estamos hablando de que ayudo a manejar un proyecto que lleva más de 5 años en producción usando 100% Firebase. Que tal vez ya nos queda corto, ¿no? Para muchas cosas. Que viene la parte que dices, de elegir como las herramientas correctas para lo que buscas. En nuestro caso, por ejemplo, justo para analíticas de datos, estamos haciendo un mirror de Firestore a BigQuery y terminamos haciendo queries con SQL. Y BigQuery básicamente es una... Es SQL. O sea, estamos hablando de que se hace un mirror automático de datos que están originalmente en Firestore, se copian periódicamente a BigQuery y ya sobre eso hacemos queries, ¿no? Que se ejecutan muchísimo más rápido de lo que podrán ejecutarse en Firestore. No, y el pedo es que, por ejemplo, en Firestore te cobran por cada documento que consultes, pues. Esa es otra. Entonces se vuelve caro estar haciendo... Digo, la realidad es que no...
acá te estoy hablando también de una base de datos que lleva 5 años en producción. No es caro hacerlo, pero sí es lento. Es lento, porque necesitas tener, primero conseguir todos los datos Sí. y después tú procesarlos en memoria y ya generar tu reporte. A diferencia de cualquier query en SQL que te entrega, o sea, lo procesa la base de datos y te entrega lo que le pediste. Sí, una chulada. Sí, pues la verdad es que para análisis de datos es mucho mejor. Sí, pero bueno, Sí, estamos divagando mucho. O sea, bueno, volviendo al proyecto actual que estamos discutiendo, creo que para la etapa en la que estaríamos en ese proyecto, hazlo en lo que sea. O sea, ahí sí, cualquier Sí. cualquier martillo te va a sacar del problema, ¿no? Entonces, no creo que ni siquiera haya un por qué usarías uno más que otro. Cualquiera te va a funcionar. Si te mueves más rápido en uno, adelante. Si, Cualquiera te va a resolver el MVP sin pedo. exactamente, O sea, exactamente. porque no tienes tema de, no vas a tener millones de usuarios, no vas a tener millones de transacciones. Es más, si lo único que sabes en ese punto es WordPress, hazlo en WordPress. Ujú. Es lo que sabes, es lo que te va a sacar el MVP. Ya después ves que. Sí, le metes un plugin de WordPress para conectar con OpenAI y Te avientas te avientas seguro eres un valiente que ya hizo una librería Seguro hay, para comunicarte con PHP y OpenAI. seguro hay, segurito hay, segurito hay. Pero bueno. Y, No nos vamos a meter a los otros proyectos. ajá, Están buenos para otra ocasión. sí, creo que no nos vamos a dar con esto. También creo que el de AI está bueno porque Es es actual, más pero- actual, pues. O sea, el del Uber de X estaba actual hace 10 años. Sí, creo que hoy en día el perfil que te llegaba a decir, oye, quiero un Uber de esto, ahora te llega a decir, oye, quiero un AI de esto. Exacto, exacto, O quiero meterle AI a esto. exacto. Y pues, a veces no tiene pie ni cabeza, pero bueno. Entonces creo que estuvo bien hablar del Sí. tema de AI. Ya después usaremos otro proyecto para Otro ejemplo y otro tema. otro ejemplo y nos clavaremos hoy nos clavamos mucho en Firebase, en OpenAI. En otras ocasiones nos clavaremos a lo mejor en otra herramienta, ¿no? No hablamos del frontend. A lo que iba con el comentario de que, bueno, elige lo que quieras, con lo que te sea cómodo, es la problemática que vas a tener al final es la misma, ¿no? Y creo que a mi gusto el primer paso a atacar es los datos a guardar o los datos la estructura de los datos. Aunque sea muy por encima, pero creo que yo partiría de ahí antes de ponerte a hacer frontend en mano, ¿no? Y creo que, bueno, según yo estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y pues tal cual, sería resolver como la parte de qué voy a guardar, qué voy a pedir, qué voy a tal. Pero para el frontend, ¿qué harías? Pues, o sea, Bueno. O sea, a mi gusto, el frontend va en función de lo que decidas en los datos. O sea, sí, sí, sí. al inicio. Entonces, por ejemplo, o sea, puedes agarrar desde un templecito en... Ya, para resolver esa parte, como de cómo arrancarlo, el proyecto. Ajá. Sí, creo que yo buscaría algún template. Si quieres alguno gratuito, o si quieres pagar alguno de la librería que más te guste, con la que más te sientes cómodo en front. Por ejemplo, en mi caso, yo uso mucho Svelte. Y en mi equipo usamos Tailwind para la parte de CSS. Ya hay muchísimos como marketplaces de templates específicos para Tailwind, con lo que quieras. Algunos agnósticos de framework, algunos sí ligados a React, a Svelte, a lo que quieras. Pero bueno, es un buen punto de partida. O sea, ¿Un template? template que use Tailwind, porque Tailwind es bastante estándar. Y de ahí el framework que uses, o sea, que sea el que tú conoces. Svelte es el que usas tú, pero de ahí puede ser Vue, puede ser React, Sí. puede ser jQuery. Pero, ¿qué cosas? jQuery. Hasta jQuery puede ser. Pero, ¿qué cosas creo que te tiene que resolver ese template que elijas? O esa librería de UI que elijas al inicio es
que sí sea una librería de UI completa. Que no te tengas que parar a decidir que si el botón, cómo se va a ver, que no. Esto ya debe traer todos esos estilos base de lo que te imagines que vas a poder usar, ya deben estar definidos. Pero eso te lo da casi todos por default. Todos los o no los frameworks, los templates de UI o los marketplaces de librerías de UI o lo que sea. Es que, por ejemplo, el caso con Tailwind no es... Ahí sí, ahorita, en este momento, creo que sí es clave saber elegir qué template de Tailwind es mejor que otro. Porque hay muchos donde sí te van a hacer lo adecuado, que es como definir como los templates básicos de botones, de diferentes tamaños de texto, diferentes títulos, todos los como elementos base. Los componentes. Y luego los implementan en el template que te entrega. O hay los templates que no son tan extensos, que traen todas las clases directas sobre el botón. Que traen ahí de ejemplo en la vista que ya te entregaron. Que eso no lo vuelve tan reutilizable. Entonces yo buscaría algo que ya tenga como más modular la parte de los componentes que vas a usar. Sí. Y ya como bien definidos y bien claros, para que no tengas ni que preocuparte por cómo hacerlos, ni preocuparte por andar copiando el machote de código de un lado a otro. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Está bien, pues creo que ya podemos ir cerrando, mi Aure. Le dimos duro al tema de AI. Pero al final, bueno, tendríamos nuestro MVP de contratos para... O sea que la neta, yo sí creo que ese tipo de proyectos, así como comentario de cierre, creo que son hoy en día todavía una oportunidad. O sea, porque la neta, mucha gente no usa ChatGPT, no va a ir a preguntarle. Y todavía puedes monetizarlos y todavía puedes hacer lana por un periodo de tiempo y ya. O sea, porque tienes que ser consciente que eso va... Hay una ventana. Hay una ventana. A lo que iba yo con hacerlo conversacional. O sea, la desventaja de que tu UI depende de que sea conversacional, la interacción con el AI, es que más rápido va a llegar la siguiente versión de un modelo a comerte. Ese nicho. Pero creo que si le abstraes al usuario la parte conversacional de los modelos y se la conviertes en un UI como utilizaría una aplicación más estándar, creo que te compra tiempo de vida. Ok. Sí, sí. Porque como dices, muchos usuarios no están acostumbrados a preguntarle algo a alguien. O sea, se les hace incómodo el escribirle a ChatGPT o a veces ni siquiera saben cómo preguntarle. Y acá estamos hablando de si ya llegaste a encapsular ese comportamiento de OpenAI, de contratar con los contratos ya muy bien hechos, y lograste encapsularlo en un UI más tradicional, le quitas decisiones al usuario sobre cómo preguntar las cosas. Sí. Ya nada más tiene que responderte lo que tú le preguntes. Ajá. Sí, o sea, entonces puede ser todavía una buena opción, pero sí siendo consciente de que en unos años puede que todo el mundo te ignore, pues, porque se fueron a AI, a OpenAI, ChatGPT a preguntar directo, ¿no? O a y esa no es la única... o a Bart, y esa no es la única... El único riesgo con usar un modelo de AI. Como son tan cambiantes y las capacidades tal cual cambian entre un modelo, en la versión modelo a la siguiente, es más, hasta el mismo modelo se va actualizando con las diferentes fechas, ¿no? Las respuestas que te da con base al mismo prompt cambia con el tiempo. A pesar de que los modelos ya están como encapsulados. Ya te permiten cierto control sobre sobre la aleatoriedad de la respuesta. O sea, por ejemplo, en OpenAI, en sus modelos te permiten especificar un parámetro como de seed, o de semilla, pues, que te ayuda a adaptar la aleatoriedad, o sea, como hacer más predecible lo que normalmente es aleatorio del modelo. No lo elimina por completo, pero lo hace un poquito más predecible. El problema es que cuando la versión del modelo cambia, ya no es vigente tampoco tu parámetro de seed. Tienes que volver a empezar mano al código, que también eso es un tema. Si bien te va, te responde mejor, ¿no?
Si mal te va, tienes que tunear varias cosas. Ajá. Así es. Entonces, hágalo bajo su propio riesgo. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué tienes para cerrar? ¿Qué más? No sé, volviendo a esto de las de que no quiere decir que esta idea en particular o que ideas que implementan algo de AI no sean viables. Creo que, o sea, también la razón por la que empezamos con esos ejemplos es más por el perfil de quien te los pide y a la idea en sí. Porque creo que este tipo de ideas, bien motivadas, bien llevadas, bien todo, claro que hay mercado. Sí. Pero Sí. el tema me va más como por el perfil que suele llegar y decir, oye, quiero una app de esto porque está de moda. No, si por ejemplo es un abogado que sabe un buen del tema, que está actualizado el tema de ella, y ha probado ya varios Es más, modelos y sabe que este resultado que él está calando le va a dar cierto valor a sus clientes, puede haber valor, pues, ¿no? Es más, puede ser que hasta te llegue un despacho de abogados muy grande que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo ya un historial de 30 años generando contratos donde yo tengo, o sea, tengo la referencia de lo que buscaba el cliente con el formato de contrato con el que empecé y el que le entregamos al final. Esos son dos datos valiosísimos para hasta hacer un fine tuning al modelo Claro, y que te entregue respuestas muchísimo más cercanas a lo que buscas claro. y de mayor calidad. Sí, o sea, si tú ya tienes una infraestructura, si tienes ya clientes, Si tienes datos que sean un útiles, mercado, un nicho jalando, ahí tienes también bastante oportunidad. y ahí es donde probablemente un modelo tarde mucho más tiempo en alcanzarte. O tal vez nunca te alcance. Por ejemplo, temas de... No es que te quieran alcanzar tampoco. No, es que no van tras de ti, pero van tras de todo. No necesariamente, no Sí. necesariamente. No es que vayan detrás de todo. O sea, no por el lado sensacionalista de van a quitarnos los trabajos, que se rollo. Me refiero a que el objetivo de OpenAI con sus modelos es que sean modelos generalistas que te resuelvan cualquier duda. A eso voy con que van hacia todo. Y ni siquiera intencionalmente. O sea, simplemente cada vez más las técnicas para entrenarlos cambian. El output que te dan cambia. Y eso lo va mejorando. Sí. Entonces se van acercando no sé, tal vez si cierta disciplina la cubrían a un 60% antes, ahorita la cubrían a un 80%. Y después un 90%, y después a más. Sí. Y solo tienden a más. Sí. Y no sabemos qué va a pasar todavía con esto. Pero está muy bien. No íbamos a hablar de AI, terminamos hablando de AI. Pero estuvo bien. Buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Buenas noches. Nada más. Vámonos.